Después del debate de control político de la oposición sobre un proceso de entrampamiento a Jesús Santrich y los acuerdos de paz, Néstor Humberto Martínez y María Jimena Duzán, quien precisamente han lanzado duros cuestionamientos al papel del exfiscal, sostuvieron un acalorado encuentro sobre los interrogantes que se ciñen sobre esta polémica. Y en este caso en particular con usted me parece fundamental porque la verdad desde hace tiempo usted se ha ocupado en sus artículos de prensa, de revista, periódicamente de mi nombre, y ahora en las 2 semanitas que lleva en la W se ha dedicado a hablar de mi nombre, y yo creo que si usted tiene preguntas lo mejor es que las haga y que las haga en público, porque no es conveniente que nunca se le dé la oportunidad a la persona que está siendo mencionada de referirse a los temas que con rigor periodístico requieren confrontación por parte de la fuente. Usted dice que durante, por lo menos desde junio hasta diciembre, como dice, usted estuvo con Jeff Sessions, pues no había indicios y entonces usted estaba haciendo y adelantando su investigación en la Fiscalía. Primera pregunta, ¿por qué entonces hay una orden de operación judicial que tiene fecha del 17 de octubre del 2017, que es unas semanas antes de que se haga una entrega controlada de coca, ¿sí? En la que vamos a entrar después? ¿Y por qué el 25 de septiembre de ese mismo año, del 2017, hay una reunión ya de Marlon Marín en donde un testigo que parece ser un agente encubierto, que es el CW1, mejor conocido como el mexicano o Marcos, le entrega a Marlon Marín 22 millones para la compra de la coca? Eso dice el indictment, doctor Néstor Humberto. Entonces, la pregunta que le hago, ¿cómo así que usted no sabía de nada de esto, sino y que incluso en diciembre pues tampoco lo sabía porque cuando habló con Jeff Sessions tampoco era claro el tema? ¿Cómo explica que entonces hay una orden de operación para colaboración judicial, para una colaboración judicial para la entrega controlada de la droga en fecha del 17 de octubre, después se produce la entrega controlada de coca y 2 semanas antes se ha hecho el pago de 22 millones por cuenta de lo que se dice que iba a ser la compra de esa coca, o por lo menos 5 kilos de coca? Explíquenos esas contradicciones. Nadie entiende por qué entonces... No. Ninguna contradicción. La contradicción la tienen los periodistas que se han encargado de crearlas. Es así de sencillo, María Jimena. A ver. Resulta que, en primer lugar, los diálogos y las charlas que tengan los criminales, de esas no pueden responder los señores fiscales delegados ni los investigadores judiciales. O sea, que hablen ellos y que hagan eso, ni más faltaba. Había en ese momento, paralelamente a las investigaciones que hacía la Fiscalía, unas solicitudes de cooperación judicial internacional que hacía el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra una organización criminal de tráfico internacional de drogas. Hasta ahí vamos. En donde nunca se mencionaba al señor Santrich, nunca. No se mencionaba al señor Santrich. Entonces, claro que puede haber unas órdenes. Ustedes tienen el expediente porque la defensa de Santrich, sabe usted, se lo entregó a la prensa. Entonces ustedes tienen el expediente. Ahí podrá usted verificar que todas esas órdenes se refieren a una organización internacional de tráfico y nunca se menciona a Santrich. Luego nosotros no sabíamos que de esa organización internacional formaba parte un dirigente de las antiguas FARC. O sea, la DEA nunca le contó, porque el indictment es muy claro. Desde junio del 2017, en el indictment, según el indictment, que yo me imagino que usted también lo tiene, ¿no es verdad? Dice claramente que se hicieron unas reuniones entre el señor Marlon Marín, el señor Armando Gómez y el señor Fabio Yunes y el testigo, o por lo menos no testigo, sino el agente encubierto CW1, con relación a que buscaban básicamente sacar un alijo grande de coca, sí, que eran 10 toneladas de coca, y que eso era lo que estaban haciendo para buscar a Marlon Marín, para que buscara además a su vez al señor Santrich y al señor Iván Márquez. Por favor, eso lo dice el indictment.
para claridad de la opinión, no confunda la operación de los 5 kilos con la operación de las 10 toneladas, que es la de febrero del 2018. No, son dos. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de antes. Exacto. Hablamos de estas operaciones de junio. Exacto. De lo que está hablando es apenas el tema de los 5 kilos de coca. Entonces no se pasen para las toneladas, porque es no me voy a pasar todavía ya. Estamos por lo menos en esto. Tiene toda la razón. Lo mismo pasaba en el debate en el Congreso, que iban y venían de uno y entonces armaban un popurrí que no se genera sino confusión. Vamos ordenado, por eso comencé ordenado. Entonces, explíquenos, o sea, la idea, usted dice que usted no tenía información, entonces la pregunta es, ¿la DEA estaba haciendo, como usted dijo, esta operación de manera independiente? Néstor Humberto Martínez. La Fiscalía recibía solicitudes de cooperación judicial internacional respecto de una organización criminal de tráfico de droga, y en las cooperaciones judiciales no se identifican, porque se trata es justamente de descubrir quiénes son los integrantes, no se identifica uno a uno los integrantes. En ese momento, y eso dicen los documentos, y como ustedes los tienen, pues los pueden verificar, y además he pedido que los cuelguen en la nube para que todos los colombianos puedan verlo y puedan verificarlo. No se hablaba del señor Santrich. Déjeme le digo. Pero se hablaba, la primera vez se hablaba del sobrino de Iván Márquez. No, pues claro que se hablaba del sobrino de Iván Márquez, y del sobrino de Iván Márquez era sobre el cual teníamos las investigaciones. Es que mire, María Jimena, pero bueno, eso ya es eso era un dato muy importante. Claro, se estaba tratando de robar los dineros de la salud, se estaba tratando de robar los dineros del posconflicto, estaba metiendo, como se lo informé al gobierno, él personalmente, a extraditables a las listas de negociadores y reinsertados de las FARC para obtener todos los beneficios de la justicia transicional y del proceso de paz. Fueron casos numerosos, se llegó a hablar de 300, recuerdo que el gobierno alcanzó a hablar de 300 gracias a nuestra cooperación. Y mire, y esto lo pueden ustedes evidenciar en los audios que ustedes tienen, que dicen tener 24,000 audios, que por eso es tan importante que el país los conozca. La primera vez que se hace referencia en estas investigaciones, y eran grabaciones que estaban haciendo los fiscales de la Fiscalía y los investigadores, que se hace referencia a alguien distinto, a Marín, a Gómez y a Yunes, y se hace referencia a un ciego, es el 28 de octubre del 2017. Eso es cierto, eso lo tengo claro, pero la pregunta... El 1 de noviembre del 2017, Marlon Marín, el día de la entrega de la droga, Marlon Marín pide por teléfono una reunión con Trichi. Fíjese, eso era lo único que había. Por eso cuando llega la reunión esa con el fiscal general de los Estados Unidos, yo les pregunto, oigan, ¿ustedes tienen algún operativo andando? Y era de tráfico internacional. Porque pero yo le puedo decir, claro, eso se lo ha dicho claramente, pero ahí estaba metido. Claro. Pero dos preguntas en eso, doctor Néstor Humberto, y con todo respeto. Entonces, primero, usted dice que no estaban vinculados Santrich porque se estaba hablando de una operación internacional de tráfico, de lavado de activos y de narcotráfico, pero evidentemente estaba metido Marlon Marín y usted lo sabía. ¿Es cierto o no? Marlon Marín era el sobrino de Iván Márquez. ¿No es verdad? Usted lo sabía. Segundo, esas investigaciones que usted hizo y que usted denunció en su momento ante los medios y que fueron pues muy connotadas sobre corrupción del propio Marlon Marín, ¿por qué no se llevaron a buen puerto? ¿Por qué hoy no sabemos nada de ellas? ¿Qué pasó con esas investigaciones? Pero ¿cómo va a decir que no sabemos? ¿Un falso positivo o no? Bueno. Pero falso positivo, mire... O sea, por favor, María Jimena, rigor. Marlon Marín? Necesitamos rigor. Sí. El señor Marlon Marín, estando en el búnker de la Fiscalía, solicitó un principio de oportunidad para entregar toda la información, absolutamente toda la información de lo que se estaba haciendo.
Y esta pregunta sí que es interesante. De los dineros del posconflicto, ningún falso positivo. Son unos desvergonzados. Se iban a robar la plata que los colombianos les habíamos apropiado para la reinserción en proyectos productivos de los excombatientes. Eso nunca mereció ni un editorial de su parte, ni un comentario de su parte. Yo sí, en ese caso yo sí lo planteé. Perdóneme, María Jimena, no puede ser que ustedes, que se denominan amigos de la paz, permitan que se robaran los dineros del posconflicto. Yo estuve en ese momento en un grave... ¿Hay investigaciones, doctor? Pero claro, no solamente hay investigaciones, sino entiendo que hay... ¿Cuáles son? ¿Contra él por hechos de corrupción por los fondos de paz? No, porque se le dio un principio, a él no, porque se le dio un principio de oportunidad para que contara quiénes eran todos los que estaban metidos. O sea, no puede haber investigaciones contra quien es colaborador de la justicia por un principio de oportunidad. Esa es la respuesta concreta. Contra él no puede haber. Sus socios pero están sí metidos, Jessica. Contra los socios, sí, señora, y el concierto para delinquir, porque como los delitos no se lograron concretar, y ahí eso es muy importante que el país lo sepa. Yo me mostré en un gran dilema y tuve, no digamos una confrontación, pero sí una diferencia con el delegado de crimen organizado, porque en esa delegada estaban realmente muy contentos de ver cómo le estaban siguiendo el día a día a cómo se estaban robando, pero no uno, muchos contratos del posconflicto. Y entonces, óigame esto. ¿Quién cayó capturado por ese caso, por ejemplo? Bueno, yo los nombres no lo sé, pero lo que sí le puedo decir es que hubo varias imputaciones de los intermediarios, de los que formaban parte de este grupo, y están todas las grabaciones, y Marín no está judicializado porque se le dio un principio de oportunidad. Esa es la respuesta concreta. Mire, cuando a alguien se le da un principio de oportunidad, no se le puede judicializar. Con el mayor gusto, yo ya no estoy en la fiscalía, pero lo que sí le puedo decir es que eso se judicializó y se no encontré quién cayó en ese investigación. No. En estos días me confirmaron que sí, se les había imputado el concierto para delinquir, porque yo en ese momento dije, no, yo no sé, lo que no puedo permitir como fiscal general es que terminen quedándose con los dineros en los bolsillos privados. Lo que tenemos que hacer es advertirle al gobierno, y por eso fue que yo le advertí al gobierno, y el gobierno en buena hora tomó la decisión de no adjudicar los contratos, por lo cual la plata no se quedó del lado de allá en la corrupción, sino se quedó del lado acá. Luego no se pudo perfeccionar el delito que ellos estaban cometiendo. Doctor Néstor Humberto, me debe esa investigación porque no la encontré. Le juro que yo llamé, pregunté. No, con absoluta seguridad. Bueno, y la otra pregunta que le tengo es la siguiente. Usted dice claramente que entonces no sabía nada y entonces fueron no sabía nada, no sé todo lo que no sabía nada en cuanto a la operación de que se estaban haciendo, digamos, de que vinculara a Santrich, y que solamente lo supo el 1 de noviembre antes de que se hiciera la entrega controlada. Sin embargo, el 25 de septiembre se hizo otra reunión en un centro comercial del 2017 en la que un agente encubierto que de la DEA... Perdóneme, María Jimena, como la gente de bien existe, me acaba de llegar ya una de las condenas en el caso de los que usted llama falsos positivos, juzgado tercero penal del circuito, fecha 20 de noviembre del año 2020, procesada Jessica Carolina Gómez, allanamiento a concierto para delinquir agravado. La señora se allanó a los cargos del concierto que habían montado con el señor Marlon Marín para robarse los dineros de la paz y del posconflicto. Ahí le doy la primera prueba entonces. La juez se llama Luz Marina Álvarez Alfonso, y eso es lo que usted llama un falso positivo. Bueno, entonces, otro tema muy importante, vamos a la reunión del 25 de septiembre. Se hizo otra reunión del 2017 en un centro comercial en el que el agente encubierto de la DEA, CW1, le entrega 22 millones de pesos a Marín para comprar, según el indictment, 5 kilos de coca, que era pues la muestra para ver si seguían en el negocio, si estaba buena la coca que iban a comprar. La pregunta es, esta operación
operación se hizo bajo la cooperación judicial? ¿Hubo uno sobre ese marco o se hizo de manera independiente? Y lo pregunto porque ya estaba participando en esa operación un agente encubierto de la DEA. Mire, la cooperación judicial internacional era tan amplia que en la operación de los 5 kilos hubo una solicitud de presencia de agente encubierto de la Fiscalía para que participara en una entrega controlada sobre la base de información que se había logrado recaudar en esta operación de cooperación internacional, en la que se establecía que el grupo del señor Marlon Marín, óigase bien que en ese momento no se hablaba de Santrich ni nada de eso, sino unos delincuentes. No, de Santrich no, pero se hablaba de Marlon Marín, que era el sobrino de Iván Márquez, nada menos, se hablaba era de Iván Márquez. Y perdóneme, uno en materia penal tiene que ser muy serio y no puede tener esa ligereza, claro, de los comentarios periodísticos. No, cuando se habla de la responsabilidad penal es individual. Era el señor Marlon Marín y no podía contaminarse el señor Iván Márquez porque el señor Iván Márquez no aparecía en ninguno de los audios que tenía la Fiscalía. Pero aparecía su sobrino, suficiente. Aparecía su sobrino. Bueno, pero tantos malandros familiares que tiene la gente, entonces, ¿al fin hay o no responsabilidad penal por relación consanguínea? Ustedes dicen que no puede haberla en la prensa, ¿al fin sí o al fin no? Nosotros no podíamos asignarle responsabilidad penal al señor Márquez porque estuviera en unas andanzas delictivas su sobrino. Por Dios, ¿en qué estamos? ¿En qué país? ¿En qué Estado de Derecho vivimos? Pero, ¿en qué Estado de Derecho vivimos? Volvamos al 25 de septiembre. ¿Hubo una gente encubierto? Entonces, hubo una operación de entrega controlada que fue a solicitud de cooperación internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y allá concurrió un agente de la Policía Judicial, en este caso fue un agente del Gaula, y allí fue donde se asistió a la entrega, y se llama controlada porque es que la autoridad está mirando cómo un alijo se lo está entregando el narcotraficante a unas personas. Pero y yo le estoy preguntando claro que en ese caso había intervención de un agente encubierto por parte de la Fiscalía que había sido autorizado por el delegado de Finanzas Criminales para dar fe y poder retener esa cocaína, que fue objeto además después de unos controles químicos para verificar que fuera evidentemente droga ilícita, iniciarse todo el proceso de cooperación. Inclusive esa información se le mandó fue a los Estados Unidos porque se había hecho era... Pero yo quiero hacerle referencias a la reunión del 25 de septiembre, con perdón suyo, el 25 de septiembre, que es donde se le entrega, hay otra reunión donde está también un agente encubierto, es anterior a la entrega controlada, donde el agente encubierto de la DEA le entrega 22 millones a Marín. ¿Esa operación estuvo también dentro del marco de colaboración judicial o fue una operación hecha, como usted le dijo de pronto a Edison Bolaños, que era independiente de la Fiscalía? No, es que le estoy diciendo a usted que nosotros advertimos la existencia de una operación internacional que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos con un grupo de narcotraficantes en Colombia, y eso es por tratarse de una operación internacional, y nosotros descubrimos, la Fiscalía, y lo cuento en mi libro, vuelvo y le hago esa referencia, que nosotros descubrimos las andanzas de Marlon Marín, pero también descubrimos que había una operación que venía haciendo internacionalmente la DEA en ese momento con, lo advertíamos así, con participantes mexicanos, porque eso era lo que quedaba rastro en las grabaciones que oían los fiscales colombianos. Claro, y esta tenía, digamos, consenso dentro del marco de colaboración judicial también. ¿Sí o no? No, vuelvo y le digo que la primera operación en la que hubo un agente para la entrega controlada a solicitud del gobierno de los Estados Unidos respecto de una investigación que ellos estaban haciendo sobre tráfico internacional de drogas,
fue la que se llevó a cabo el 1 de noviembre del año 2017. Y en el indictment, ¿por qué dice que hubo el 25 de septiembre otra reunión? Esa reunión también contó con un agente encubierto, se le entregó 22 millones a Marín. ¿Qué puede decir usted de esa operación? Hasta donde yo sé, los indictments los escriben los jueces y fiscales de los Estados Unidos. Esa pregunta si no me la puede hacer a mí. Yo no tengo idea de qué pasó en ese momento. Pues yo se lo pregunto, no, porque está en el indictment. Hay una reunión el 25 de septiembre. Sí, me parece. Está en el indictment y hay un agente encubierto. Entonces, y si está en el indictment, debe haber un proceso en la Corte de Nueva York, en el Distrito Sur de Nueva York, de tal manera que habrá que acceder a esa información de por qué se dice eso. ¿Por qué le pregunto eso? Porque la JEP dice que tengo también otro informe que lo hace además creo que la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, cuando la JEP, que estaba estudiando las garantías de no extradición de Santrich, le pide a la Fiscalía que le mande los informes de cooperación judicial. La respuesta, esto es en 2018, el 28 del 11 del 2018. La respuesta es que no se requerían ese tipo de colaboraciones judiciales porque esas personas, y abro comillas, eran particulares que sostuvieron reuniones en las cuales se participaban en circunstancias que no implicaban autorizaciones judiciales. Esa es la respuesta que la Fiscalía da en el 28 del 11 al 2018 a la sección que estudia por parte María Jimena, de la... está usted otra vez confundiendo. No, pero ¿por qué no se las entregó? ¿Por qué no se las entregó? Si existían. No se entregó. Si existía por lo menos la del 1 de noviembre, ¿por qué no le entregó a la JEP esas colaboraciones, digamos, órdenes de colaboración judicial? Si existían, como usted acaba de decir. Qué bien, qué pregunta tan directa y tan concreta. La respuesta es muy sencilla. Resulta que la Corte Constitucional había tomado la decisión mediante auto que usted puede verificar de 401 del 27 de junio del 2018, había dado la orden a la Fiscalía. Esta decisión se tomó cuando la JEP intentó quitarle las competencias en materia de detención por extradiciones a la Fiscalía, que la Corte Constitucional dijo, no señores, usted no tiene nada que hacer aquí. Es que la hostilidad de la JEP en ese momento era total para que no se hiciera extradición, y ya lo primero que querían hacer era quitarle las facultades que por ley y Constitución le corresponden a la Fiscalía. Y la Corte intervino en muy buen momento y dijo, no señores, eso no se puede plantear en esos términos, la Fiscalía es la competente. Y en ese auto, la remito de ese auto 401 del 27 de junio del 2018, la Corte Constitucional le exige a la Fiscalía remitir, comillas, esto es entre comillas, el expediente relacionado con la solicitud de extradición del ciudadano Seuxis Pausias Hernández Solarte. Y eso fue lo que hizo la Fiscalía. La Fiscalía apenas recibió esa orden, le entregó el expediente de extradición de Seuxis Pausias Hernández Solarte. Y entonces claro, pero usted no le entregó las órdenes de cooperación judicial. Sí, ¿y usted por qué no le entregó las órdenes de cooperación judicial? Porque ya hemos dicho, doña María Jimena, que en las órdenes de cooperación judicial no aparecía Santrich, que cuando se estaba investigando a Marlon Marín no existía Santrich, que el robo de los dineros de la salud y de los contratos por conflicto nada tenía que ver Santrich. Todo lo que tenía la Fiscalía. Pero eso no dice el indictment, doctor Néstor Humberto. Marín. Perdóneme. Eso no dice el indictment. Mire, si usted quiere hablar del indictment, tiene que ir a los Estados Unidos. Yo le hablo de las investigaciones de la Fiscalía. Claro, pero es que el indictment tiene que ver con lo que pasó aquí. Los documentos. No me ponga a responder por las cosas que yo no hago. Yo le estoy respondiendo con base en las informaciones de la Fiscalía. Okay. Y yo le dije, óigase bien, esto es muy importante.
Sí. Yo le dije en su momento a la JEP, inclusive hablé con el presidente de la JEP, el doctor, caramba, siempre se me olvida el nombre, hablé con él, le dije, mire, le voy a mandar, el doctor Bobadilla, le dije, mire, le voy a mandar, sí, el doctor Bobadilla, le voy a mandar las informaciones que nosotros tenemos, que eran 12 audios, tomados del expediente de Marlon Marín. Siempre se le dijo, está mi carta, óigase bien, tanto del 25 de septiembre como del 1 de octubre, donde le advierto a la JEP, con un ánimo de cooperación, aunque la Corte Constitucional exigió remitir, es el expediente de extradición de Santrich, con un ánimo de colaboración, les voy a mandar estos audios en donde se hace referencia ya al ciego, al triche, luego unos audios donde ya sí empieza a hablar el señor Santrich, todo eso. Pero es que estamos hablando de dos cosas distintas, que es la petición después de los audios y de los videos. Esto es simplemente una petición que hizo la FARC, que hizo la JEP para pedirle a la Fiscalía las órdenes de colaboración judicial para ver cómo era que se había hecho la operación. Usted no se las entregó, existían. Eso es usted falso. Usted no se las entregó. Falso. Porque dice la conmino a que publique en sus redes. No, venga, le leo, se lo leo y usted me dice si es eso. Por eso, mire lo que dice la Fiscalía judicial. Pero mire, dice, al respecto es importante aclarar que para el caso colombiano, dichas personas serían particulares que sostuvieron reuniones con otros particulares, entre ellos el solicitado en extradición Zeus Pausias Hernández Solarte. Usted está leyendo un documento que es la decisión del 15 de mayo del 2019 de la JEP. Por eso usted dice que no se les da, que no les da. Perdóneme, no. Léame la solicitud que me hizo la JEP, en donde pidió a la Fiscalía que le enviara toda la información. Son dos cosas distintas. En esa vamos a ir aparte, va por esa. Entonces, pero es que usted como me dice que no le quisimos enviar las solicitudes de cooperación judicial. No, dice usted que no es que no las quisieron andar. Usted lo que dice, la Fiscalía dice, aquí lo tengo, dice, las personas no se necesitaba, porque las personas, dice usted, estaban actuando como particulares. Dice aquí una declaración de la Fiscalía, lealtad. Acá la estoy leyendo. No confundamos a la opinión. Usted ha señalado que la Fiscalía no le quiso enviar a la JEP las solicitudes de cooperación judicial internacional. Eso simplemente, pero con un argumento, acá lo tengo. Usted dice que no se las mandó porque no se necesitaba. No, que no se necesitaba, no. Es que la Corte Constitucional dijo que mandáramos el expediente de extradición de Santrich y las órdenes de cooperación judicial en relación con el cartel que lideraba Marlon Marín no formaba parte de ese expediente y se le dijo una y mil veces a la JEP, tanto así que le dijimos, mire, para facilitar sus investigaciones, le voy a mandar información que no aparece en el expediente de Santrich porque no existía, sino en el expediente de Marlon Marín. Esto es muy importante. El tal expediente al señor Santrich debió hacerse, no me consta, porque yo me retiré de la Fiscalía el 15 de mayo del 2019, después de mi retiro, cuando ya se hace un expediente para solicitar una orden de captura en Colombia contra el señor Santrich. Bueno, vamos ahí, no nos vamos a poner de acuerdo, pero bueno, aquí está una declaración. ¿No es cierto, María Jimena? ¿Le va quedando clarito, pero vamos a un tema que tengo declaraciones aquí, tengo una decisión de confundir. Vamos a donde los hechos. Acá usted, yo estoy leyendo lo que usted mandó a la JEP. Yo no me estoy metiendo en ninguna Honduras que no sea distinta a leer un documento que está firmado por la Fiscalía y mandado a la JEP en ese momento y dice exactamente que no implicaba autorización judicial tal y como lo ha desarrollado abundantemente la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte. Pero en fin, vamos a otro tema que yo creo que usted debe
escribieron a usted y está bien que usted investigue, pero no venga, le estoy diciendo a usted, no empecemos ¿cómo se llama eso? A atacar el mensajero, sino vamos a la otra pregunta que le tengo. Es muy importante porque tiene que ver con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, usted ha dicho una y otra vez que la operación contra Santrich no fue a espaldas del presidente Santos y que fue informado él de todo porque usted dice, y lo ha dicho varias veces, ha sido siempre ante todo un garante de la paz. Sin embargo, el presidente Santos, en una entrevista que salió el domingo ayer, se le hizo a Yamida Amat en El Tiempo, pues le manda un dardo muy duro y no lo considera para nada un garante de la paz. En esa entrevista le preguntan, ¿está en peligro la paz? Contesta el expresidente Santos, el expresidente Santos, la paz con las FARC no. Si resistió las mentiras y entrampamientos de Néstor Humberto Martínez y la DEA, aparentemente resiste todo, por fortuna. O sea, el expresidente Santos no está creyendo y además está diciendo que no es cierto que usted le haya informado. ¿Por qué está diciendo eso el expresidente Santos? ¿Usted le informó o no le informó? Porque las evidencias que hay es que nunca le informó y que solo le informó el día en que se hizo el operativo de captura de Santrich y que durante todo este tiempo que nos está contando supo la embajada, supo el fiscal Jeff Sessions, como usted lo cuenta en su libro, pero nunca el presidente Juan Manuel Santos. Muy bien. Qué relevante esta oportunidad que usted me da para referirme a este tema, doña María Jimena. Mire, al mes de haber llegado a la Fiscalía, lo primero que encontré como amigo de la paz, y yo no sé si esa sea una de esas mentiras con las que tienden a descalificarme, es que Colombia empezaba un boom cocalero del cual no existía antecedentes en la historia del país, y le envié una carta. Yo tengo 45 cartas que decidí que voy a publicar. Le envié una carta al ministro de Justicia de la época, al doctor Londoño, donde le decía, señor, esto se salió de cauce y el narcotráfico va a expropiarnos la paz a los colombianos. Y lo hacía era en defensa del proceso de reconciliación. Si no se hacía nada con lo que estaba ocurriendo en las zonas del posconflicto, en las zonas de consolidación, pues no iba a haber paz en Colombia. Es que cuando se habla de paz no se habla de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, se habla de estas zonas de consolidación. Y esas zonas de consolidación, María Jimena, se las entregaron al narcotráfico. ¿Y cómo sería que a los 2 meses de haberse firmado la paz, mire la bobadita de cosas que encontró la Fiscalía y que por supuesto en carta que está escrita al gobierno y que se le entregó al alto comisionado, porque yo me he puesto a pensar cuántas son las mentiras, ¿será que esta era otra mentira? Sí, usted le escribió en una carta en octubre del 2017 al presidente Santos. No, mucho antes. Le digo al gobierno, oiga señores, Tumaco es la zona de mayor expansión del narcotráfico. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Es el municipio del mundo con mayor tasa de cultivos ilícitos. Y el responsable de esos cultivos se llama Tito Aldemar Ruano Yandún, alias Don T. Googléelo. No, pero usted lo ha dicho en todas sus declaraciones, bueno, y eso tiene razón y eso tenía que haber salido. ¿Puedo? Sí, claro, que lo quiero hacer con mucha generosidad y con tranquilidad. Sí. Y resulta que Don T, cuando ya lo teníamos capturado con la policía, porque eso no era la Fiscalía, era la policía que forma parte del gobierno, ¿no? Por si acaso, de pronto también son enemigos de la paz. Entonces, el señor alias Don T se internó en una zona veredal. ¡Qué horror! Las zonas veredales que habíamos previsto en la Constitución y en la ley para iniciar el proceso de transición hacia la reconciliación y la entrada en la vida civil de los excombatientes, convertidos en una jurisdicción sin gobierno ni ley al servicio de narcotraficantes. ¿Cómo
sería escandaloso lo que allí estaba pasando, que el propio general Naranjo se comunicó con las FARC y dijo, ustedes me sacan a Romaña de Tumaco, y por eso terminó en el Meta. Pero porque ninguna de esas, claro, doctor, pero ninguna de esas tenía que relacionar, o sea, tenía relación con Marín, pero ni con Santrich, ni con nada de lo que pasó después. María Jimena, permítame que le voy a contestar ampliamente. Esto es para decirle que en los albores, mientras unos estaban embriagados con la paz y no querían ver la realidad de lo que estaba pasando en los territorios, en los albores del proceso de paz empezamos a encontrar que había encubrimiento a narcotraficantes y empezamos a encontrar, no uno, múltiples casos en donde estaban metiendo extraditables a las listas de desmovilizados. Eso yo creo que lo tiene que saber el país y con rigor de lo que estaban haciendo. Presidente eso Santos, no era leal. Un momentico, entonces vamos a ver. Entonces, no, pero a ver. Sobre Marín, sobre lo que estaba pasando, sobre las entregas controladas en que participó Marín, el sobrino de Iván Márquez. Esas preguntas en el foro judicial se llaman preguntas asertivas. Diga cómo es cierto, sí o no. No, estamos en una entrevista radial y yo tengo derecho a mostrarle todo el contexto. Pero yo le he oído con mucha atención. Voy entonces, el 19 de octubre del 2017... Recuerde usted que en diciembre del año 2017 yo le estoy preguntando a los funcionarios de la DEA si ellos tienen alguna operación contra los comandantes o excomandantes de las FARC en diciembre del 2017. Luego, usted pretende que en mi carta del 19 de octubre del 2017 yo le dijera que Santrich estaba metido, le dijera al presidente Santos que Santrich estaba metido en una operación de narcotráfico. No, en esa carta del 19 de octubre del 2017 le entregué pruebas, y así lo dice, de que había excombatientes que seguían vinculados con el narcotráfico, cosa que nadie me ha podido refutar, y que había una connivencia de algún grupo de las disidencias con esos excombatientes. Con casos tan graves, le entregué inclusive fotos de laboratorios de coca en una zona veredal del país. En una zona veredal había laboratorios de coca. Eso es incalificable. Eso era lo que estaba pasando en los primeros meses. Y eso es lo que usted le entrega al presidente, perdóneme. Sí. Y le entrego por primera vez una referencia a Marlon Marín. Le digo que el señor Marlon Marín está haciendo los siguientes actos delictivos y le entrego en la confidencialidad de la relación con el jefe del Estado, con base en una norma constitucional que por razones de orden público le permite al fiscal entregar información reservada al jefe del Estado, le entregué inclusive interceptaciones al señor Marín. O sea, ya en octubre del 2017 el gobierno sabía de la existencia de Marlon Marín en actividades ilícitas. ¿Cómo hubiera sido de bueno que se hubiera identificado este hecho y se hubiera confrontado a la dirigencia del nuevo partido para que no siguieran en estas actividades, con lo cual la entrega del 1 de noviembre no se había hecho, porque si se hubiera actuado inmediatamente, como era el sentido de mi carta, para evitar esa connivencia con el delito de un sector de los desmovilizados, le hubieran ido a decir seguramente a Márquez o a que allá estaba su sobrino haciendo actividades delictivas, porque la carta da cuenta de todas esas actividades delictivas. Por supuesto, yo no podía decirlo, y eso sí... usted piensa que actuó bien con el presidente y que... el 19 de octubre yo no podía decirle lo que iba a pasar el 1 de noviembre, porque yo no sabía que iban a entregarle un alijo de 5 kilos de coca, porque hasta ahora de lo que no me pueden imputar es de no ser mago. Bueno, yo espero que... espero seguir haciendo mi trabajo. El doctor Néstor Humberto no le gusta mi trabajo, tiene todo el derecho de pensar en eso, pero también yo quisiera que alentar a muchos periodistas que están tratando de saber qué pasa y no necesariamente están obsesivos con el tema,
que investiguen, porque hay veces cuando usted sale y dice esas cosas contra los periodistas que hacemos nuestro trabajo, pues intimidan también a otros periodistas que quieren hacer su trabajo.